pronto el tema del rescate de la historia, el rescate de la cultura, la creación de espacios en donde se pueda desarrollar este tipo de proyectos es una labor muy complicada porque no hay recursos, no hay presupuesto y de pronto la gente que plantea este tipo de proyecciones pues no es muy escuchada por las autoridades, ¿no? Hoy nos da gusto recibir en este espacio para hablar acerca de este y otros temas a Jorge Vargas, Eduardo Aguirre también, Sí. que son presidente de la Fundación Lerdo Histórico y promotor cultural. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias. Y bueno, tienen ellos un proyecto que me parece muy interesante, además de hablar acerca de los espacios culturales de Lerdo, que es el de Guardianes de la Herencia Histórica. Esto me parece muy interesante, pero tienes que involucrar a los niños, y los niños de pronto no están muy conectados con la historia. ¿Por qué no nos platicas acerca de esto, Jorge? Sí, pues precisamente el esfuerzo que está haciendo la Fundación ya es de hace muchos años, en donde hemos tratado de lograr la declaratoria federal de la zona de monumentos históricos de Ciudad Lerdo, que es la base en la cual nació la Fundación Lerdo Histórico. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que la comunidad, en veces cuando se les pide un apoyo económico o una donación, pues como no tienen la concientización de la comunidad, pues no participan tan fácilmente. Nosotros sabemos que reconocemos el esfuerzo que hace la Cruz Roja o otras instancias de asociaciones civiles que piden donaciones, pues se les facilita un poquito más, pero la cuestión cultural es un poquito más difícil. Este proyecto involucramos a los niños y los jóvenes de alguna manera para tomarlos en cuenta ya desde ahorita, como esos ejercicios que hacía el IFE en aquellos años donde iban y participaban con los papás y votaban o tomaban una encuesta, etcétera. Nosotros como primera parte de este proyecto queremos elaborar una encuesta o un cuestionario para ir a visitar 60,000 habitantes de la zona metropolitana por medio de una encuesta donde nos hable sobre el patrimonio cultural, la percepción que tienen, sobre todo del municipio de Lerdo, y en qué estarían dispuestos los niños en participar. Después de esta encuesta queremos hacer un diagnóstico y después de esto presentarlo a la Presidencia de la República, si Dios quiere el año que entra, el que esté, para decirle al señor Presidente de la República, oiga, ya denos nuestra declaratoria federal de la zona de monumentos históricos, porque la estamos esperando desde el 2001, que supuestamente ya estaba listo como decreto, pero no se dio por el cambio de gobierno que fue en el 2000. Yo lo que de pronto puedo percibir, Jorge, es que nadie ha tenido como la voluntad de unir esfuerzos. Ustedes como la Promotoría Cultural, el Ayuntamiento, el Estado, otros órganos descentralizados del gobierno. Es decir, no hay una gente que los cohesione para lograr apoyos, difusión y demás. En un momento dado tuvimos el apoyo de los ayuntamientos de aquella época. A partir de Caxicas, yo puedo decir de Luis Fernando González H. del 2001-2004 y con Rosario, como que fue bajando el interés de proteger el patrimonio cultural de Lerdo. Pero eso sí se ha aprovechado los ayuntamientos, las últimas administraciones, en bajar fondos para el centro histórico de Lerdo, bajar fondos para restaurar edificios y fachadas por programas federales. Pero sí tenemos, mínimamente, pues tenemos pocos amigos o conocidos que sí nos aportan recursos y que en su momento, cuando ya nos ponemos mucho gorro, como es la Promotoría Cultural de gestionar el fondo o el apoyo para estos proyectos, es como Jorge Herrera Delgado, que en paz descanse, el exdiputado federal. Él nos ayudó para bajar fondos para restaurar una de las haciendas que tenemos donadas, donde tenemos un proyecto muy ambicioso. ¿La Loma? En La Goma. En La Goma. La hacienda de La Goma, San José de La Goma, tenemos un ¿No es la misma La Goma y La Loma? Entonces, no es la misma, pero formaron parte en su momento las dos propiedades de la familia Mayo de aquella época, y esta hacienda nos la donó el ejido. Duramos casi 6 años para que nos lo donara, y gracias a ese esfuerzo que hicimos, pues se bajaron los recursos y se restauró en un momento dado. Jorge Eduardo, ¿por qué es tan complicado de pronto en el norte de la República Mexicana el que las autoridades federales, estatales y municipales comprendan la importancia del rescate de estos espacios? De pronto tú viajas al sur y ves este tipo de haciendas espectaculares como museos, recintos de cultura, y de pronto llegas acá y te da tristeza ver la Loma y ver La Goma en pésimas condiciones, a pesar de que ahí se formó la División del Norte en el caso de La Loma. En ese sentido, ¿cómo hacer para convencerlos? Pues sí es muy difícil el hacer que las autoridades se fijen en eso, sobre todo aquí en el norte. Vamos, por ejemplo, a Guanajuato, Zacatecas, vemos que son ciudades muy artísticas, ¿y por qué no lo podemos tener aquí? Si tenemos los hechos históricos más importantes en la región. En Lerdo estuvo preso Miguel Hidalgo, por ejemplo, en la hacienda de San Fernando, que ahora es un restaurante.
En la Hacienda de la Goma, que es la que estamos restaurando, ahí estuvieron los 35 insurgentes que iniciaron la revolución en 1910, que después se pasaron a la Hacienda de la Loma, que es donde lograron nombrar a Francisco Villa, pues en general en jefe de la División del Norte. Son actos históricos muy importantes que nos interesa mucho que las autoridades se fijaran en eso. Es muy difícil, no sabemos por qué en realidad. Ahora, el tema cultural tiene que ser también un tema de mucha habilidad en cuestión de relaciones públicas, porque tienes que enamorar Sí, claro. a los que consumen la cultura, a los empresarios que donan, a los gobiernos, porque de pronto los políticos están centrados en un tema eminentemente electoral, es decir, en buscar posiciones, Claro. en buscar adeptos políticos y demás. Y ya. Y la cultura, como el medio ambiente, como el resto de estas pequeñas cosas que podrían hacer la diferencia, están soslayadas. ¿No será un poquito también de asumir una culpa? Decir, bueno, no hemos sabido vender un proyecto tan importante como lo es la Hacienda de la Loma, La Goma, el Centro Histórico de Lerdo. Hay que recordar que uno de los pilares del desarrollo económico de la comarca lagunera es la llegada del ferrocarril en el municipio También. de Lerdo, por ejemplo. Así es. Y que no mucha gente sabe, es decir, vivimos en un lugar con un montón de historias de movimientos sociales trascendentales en este país que de pronto no sabemos cómo vender. Sí, es más que vender, bueno, tenemos los proyectos, es enamorar, Ujú. podría decirlo, es más enamorar a las personas, que empiecen a conocer, porque tampoco conocen. ¿Cómo le vas a llegar al corazón? Pues mostrándole qué es lo que hay. Lo conocemos a medias. Sí, las zonas naturales que tenemos, la historia, lo conocemos a medias. Igual los presidentes municipales, las autoridades, como ustedes dicen, están enfocadas más a elecciones o otros ámbitos y se les olvida. ¿Qué proyectos tienen en puerta ustedes, Jorge, en relación a la promotoría cultural? Me queda claro que es pues este ejemplar de la revista Nomádica, Marcela, donde pues colaboran nuestros amigos Armando Monsiváis y Y Héctor Esparza. Esparza Nieto. ¿Qué otros proyectos culturales podrían impulsar desde esta fundación del Lerdo Histórico, Jorge? Mira, nosotros ya elaboramos el proyecto de las rutas culturales ecológicas de la Nueva Vizcaya, donde tenemos la primera ruta que queremos echar a andar ahora con las escuelas preparatorias y universidades, que es la ruta del origen de la zona metropolitana de La Laguna. Esta va a dar inicio a lo que fue la hacienda de Santa Rosa de Lima, ya en Gómez Palacio. Ahí de hecho hay una piedra nada más que hace la realidad. Es lo único que Lo quedó. único que existe. De hecho, yo le dije a la presidenta municipal en una reunión que tuvimos con las asociaciones civiles de que era necesario rescatar un predio que ahí están vendiendo y reconstruir la hacienda de Santa Rosa de Lima. En la hacienda de Santa Rosa de Lima, don Santiago Lavín Cuadra, que era el que donó los terrenos para hacer el ferrocarril, lo vendió. No existe esa hacienda. Queremos llegar ahí, queremos llegar también a San Fernando, donde está la hacienda San Fernando en el centro histórico de Lerdo, después llevarlos a San Isidro, en donde fue la primera población, Santa Marita de la Coque, a lo que es la misión de San Juan de Casta, La Goma, La Loma, hasta llegar a lo que es Villa Juárez. Es un recorrido que hacemos dando seguimiento histórico de cada hecho histórico en donde se fueron fundando estos pueblos. Esa ruta nosotros ya hicimos un presupuesto, tiene un costo de 350 pesos para cada alumno. Nuestro interés es generar 100 viajes con todas las escuelas y poder ingresar fondos precisamente para seguir invirtiendo en estos proyectos. El gobierno del estado, nosotros ya le ofrecimos también el proyecto porque vamos a tener la oportunidad de ofrecer espacios publicitarios. De alguna manera queremos convencer a los empresarios de que Lerdo, el municipio de Lerdo, tiene un valor histórico no muy bien reconocido precisamente por la falta de difusión. Queremos que Lerdo sea un polo de desarrollo turístico y cultural, que es una de las partes que Lerdo puede ofrecer. Sería como que su vocación. Es la natural, vocación ¿no? principal. Yo pienso que la autoridad municipal, siempre lo hemos dicho en los foros, hemos tenido la oportunidad de conocer a cada presidenta municipal de Lerdo en los últimos 23, 24 años que tiene la asociación, y siempre le hemos dicho, apuesta el desarrollo turístico cultural que tiene el municipio. Tenemos áreas importantes que les faltan las inversiones correspondientes. No puede ser posible que Lerdo es el primer municipio a nivel nacional, hablando de su territorio, donde tenemos los hechos más importantes de la historia nacional. O sea, de la veras, independencia, la Revolución Mexicana, lo que es los 35 insurgentes que estamos hablando ahorita, que se levantaron en armas entre Lerdo y Gómez, se fueron hasta Tapiorís, haciendo una ruta que también está contemplada como ruta. Tenemos el otro hecho importante que fue cuando se constituyó la División del Norte,
que es En una la loma. parte fundamental de Loma. Algo que nos llama la atención y que la gente no sabe, por medio de los documentos que nosotros ya rescatamos, es sobre todo de que Lerdo es la cuna de la Revolución Mexicana a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en Lerdo se dio la primera batalla entre federales y revolucionarios, y lo tenemos documentado. Y nosotros, de hecho, cuando se vino la propuesta, con todo respeto al hermano vecino de Gómez Palacio, que era la cuna de la Revolución Mexicana, oiga, nosotros levantamos la mano para decirle al presidente municipal, también nos toca a nosotros, porque aquí se dio la primera batalla entre De hecho, en federales. la comarca lagunera, ¿no? Sí. Sí, queríamos promover, o sea, Lerdo creo que nos hace falta mayor participación también del turismo en la región lagunera, las grandes empresas de turismo que tienen un activo principal, nada más que pues, tenemos los deducibles de impuestos, pues estamos abiertos a que nos lleguen los donativos correspondientes, a los que están interesados a desarrollar esto. Cuénteme, Jorge, su patronato es independiente, es un órgano descentralizado, es una figura de qué Asociación clase. civil. Somos una asociación civil independiente, legalmente constituida desde 1994, la formaron jóvenes. Yo inicié con los 22 años como el primer presidente de la fundación. Tuvimos algunas personas ya mayores, tuve la oportunidad también de trabajar con gente muy importante en la cultura ¿Qué popular. han hecho a lo largo de estos años? Bueno, sobre todo nosotros rescatamos el archivo histórico de la ciudad de Lerdo, fue uno de los grandes trabajos que se hicieron. También promovimos por medios de publicaciones históricas, revistas, documentos, exposiciones, visitas guiadas, etcétera. Y sobre todo hemos trabajado en el afán de que se conozca eso de los dormidos de Lerdo, que no es cierto eso. Eso no es cierto de los dormidos de Lerdo. Históricamente hablando, Lerdo era una gran potencia económica Pero en se el siglo quedaron XIX. dormidos, ¿no? Bueno, pues eso ya sí son A ver, ¿les situaciones llegó el políticas. ferrocarril? El ferrocarril nos lo quitaron, para hablarlo así en pocas palabras, en 1905, cuando se creó el municipio de Gómez Palacio. Porque en 1905 para atrás era del municipio de Lerdo. Sí, sí, sí. La primera estación, el primer tranvía que tuvo Lerdo fue la de Lerdo, La de a la Lerdo, estación. sí. ¿Por qué? Porque llevaba las personas de Grande Abolengo Por hacia eso, la estación. ¿dónde están los lerdenses diciendo, ¿a dónde van con el ferrocarril? ¿Sí lo dejan aquí, por favor? ¿Dónde estaban? Bueno, esos aquí si don no. Alejandro Gursa impidió que hicieran el puente de nivel aquí en el Independencia, Sí, imagínense. sí me acuerdo. cómo no. Así ¿Dónde es. están los de Lerdo diciendo, a ver, un segundito, pásele a ponerme aquí mi ferrocarril y ustedes hagan uno ahí en Gómez Palacio, Jorge? Lo que le podría decir yo es que en el año de 1910 aproximadamente, en esa época en donde los grandes empresarios lerdenses, llámese de todas las grandes empresas que existían en el siglo XIX, reclamaron al gobierno del estado donde le decían, oiga señor gobernador, nos están aumentando los impuestos a los de la laguna. ¿Por qué, señor? Porque son de la laguna. ¿Y los de Durango? No, ellos no los vamos a aumentar. Oiga, pero usted va a provocar Siempre ha habido, entonces históricamente siempre ha habido una Siempre ha diferencia sido la abismal. diferencia. Sí. Aquí el detalle es que los empresarios que vivían en Lerdo, que en su momento el gobierno de Coahuila les dijo, aprovechó el momento, como siempre lo ha hecho. Señores, pues vénganse a Coahuila, vénganse a Torreón. Yo acá les eximo 20 años los impuestos. Por eso hubo mucha migración. Yo le llamo mi primera migración de empresarios lerdenses que se vinieron a Torreón. No hay ningún problema. También hubo una segunda vez de la historia esta de la ciudad Laguna, no sé si supiste que Lerdo y Gómez se querían juntar, un gobernador Páez Urquide quería unir las dos ciudades Páez Urquide. para hacer la ciudad Laguna, para hacer el municipio Francisco Zarco. Mucha gente de Lerdo dijo que no, y no se hizo. Pero ya al último el señor gobernador les dijo, oigan, denme chance de hacer un desarrollo residencial, de servicios, para que se venga a vivir la gente aquí, que va a venir a las industrias que están en Gómez Palacio. No, señor, que se vayan a vivir a Torreón. No puede ser posible. Y ahora en pleno siglo XXI estamos viviendo casi lo mismo, Ángel. De veras, casi lo mismo. ¿Por qué? Porque en Torreón tienen la zona industrial, mieleras, y en Gómez está la zona de conectividad. Y las zonas residenciales en Lerdo, ¿dónde están? De primer mundo. No, las están haciendo en Torreón y las están haciendo ya en Gómez Palacio. Lerdo no aprovechamos ni siquiera nuestro gran paisaje del río Nazas. ¿Está usted repartiendo culpas a alguien, Jorge? ¿De quién es? Para no decir culpas, es una palabra fuerte, pues, pero ¿es responsabilidad de quién? De todos los ciudadanos de Lerdo, incluyendo a los políticos, incluyendo a cualquier ciudadano común y corriente, y los historiadores. Por eso somos los cronistas de la ciudad. Necesitamos nosotros, Oye, damos Marcela, esta pero información ¿estarías de por acuerdo eso. que de pronto podrían capitalizar muy bien el tema de este subdesarrollo industrial del municipio con otras aristas como el de conservar un municipio eminentemente pues cultural, Claro, histórico, por supuesto, por pero supuesto que tampoco sí. ha habido un Pero es que para detonante, eso ¿no? se necesitan recursos muy fuertes, por ejemplo, para poder rescatar espacios como este, ¿no?
que es la ex hacienda de La Goma, en donde incluso hay un acervo cultural importante, porque allí es un refugio que tiene pinturas y esculturas del siglo XIX. Imagínate. Imagínate, aquí un grupo está, de ¿no? empresarios que adopta una obra de arte aquí en Exacto. Torreón, restauró la hacienda Exacto. de la antigua hacienda de Santa Ana de Hornos, en Así el es, municipio de en Viesca, Viesca. porque había retratos, había pinturas del siglo Sí. XVI y XVII, entonces falta un esfuerzo de empresarios y de gente. Jorge, ¿dónde se puede comunicar la gente que en este momento nos ve para que pueda crecer el movimiento? Sí, bueno, tenemos nuestra página en el Facebook, Fundación Lerdo Histórico AC. El teléfono que tenemos es el 725-5415, el de su servidor, el 887-6141. ¿Usted es el presidente todavía, Jorge? No, yo soy el director general. A mí me tocó muchos años batallar con las autoridades de aquella época. Yo duré varios años como presidente, me tomé mucha experiencia y ahora nos acompañan los jóvenes y que nos están empujando y nos están motivando para poder lograrlo. Pero sí, yo tengo una trayectoria cultural en base al trabajo que he hecho como cronista de la ciudad, que fui nombrado en la anterior administración. También fue nombrado ciudadano distinguido, ¿verdad? Así es. En la anterior Tenemos administración, un entonces... personajazo acá, ¿no? Y fíjate que es un esfuerzo tanto de vida personal, porque muchas de las veces las autoridades no nos aportan ni para el cronista ni para papelería o una pluma o X. O sea, No, me No, queda bueno, claro. en ni lo Lerdo, básico. en la ciudad de Lerdo, siempre le hemos pedido a nuestra presidenta municipal y a todos los presidentes cada año en enero, Así es. siempre presentamos nuestra solicitud de subsidio y hasta ahorita no hemos recibido ninguna contestación afirmativo. María negativo. Luisa anda haciendo bailazumbatones para Para recaudar pagar lana, lo para que- pagar lo las que- multas, las demandas. Sí, pues Las demandas laborales. pero bueno. desgraciadamente así es, y yo creo que la cuestión cultural que tiene el municipio, el gobierno del estado nos está dando un apoyo, un subsidio mensual por parte de Desarrollo Social del estado. Ellos son los primeros que dijeron, nos vamos a apoyar con esto. Estamos esperando que la señora presidenta nos apoye con algún subsidio o que le entre el proyecto de los guardianes de la herencia. A ellos les estamos solicitando un donativo de 350,000 pesos. No hemos recibido todavía si sí o no. Esperemos que con la participación de aquí con ustedes, pues nos haga el llamado, El ¿verdad? llamado. Que nos Así es. ayude. Pues les agradecemos a Jorge Vargas y a Eduardo Aguirre de la Fundación Lerdo Histórico por estos datos. Suerte con lo de La Goma, porque la verdad sí es un espacio muy, muy digno como Así para es. Fue rescatar. una inversión de 7 millones de pesos que gracias a los políticos y al gobierno federal hicimos un gran esfuerzo por rescatarlo. Muy bien. Los invitamos para que nos acompañe y a toda nuestra Órale. gente. Muy Claro bien, que sí. muchas Gracias. gracias. Hagan un programa por ella, de hecho. Ah, bueno. Ándale, bueno, Ah, estaría bien. Nos vamos ponemos de acuerdo. por allá. Muchas gracias. A Vamos a la ustedes, pausa. gracias. Regresamos con el alcalde Jorge Cermeño y algunos funcionarios de su administración, justamente hablando de los primeros días de su gobierno, del primer mes. ¿Cómo ha ido el tema de seguridad, sobre todo el tema de desarrollo y qué se ha topado a lo largo de estos pocos días de gobierno? Muy Regresamos. bien.